Buenos días, mi nombre es Laura Etzel Rodríguez, soy del grupo Quinto E y voy a estar hablando de los tres temas que estuvimos viendo a lo largo de la unidad 3 de la materia física: temperatura, calor y leyes de los gases. Para empezar, hablando del tema de temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo que se encuentra en el medio ambiente en general y se mide por un termómetro. La ciencia que estudia la medición de la temperatura es la termometría y la temperatura se representa con la letra T. Esta es utilizada para medir la energía cinética de un sistema termodinámico, es decir, que mide el movimiento de las partículas de un cuerpo. Para medirla se utilizan valores de ciertas magnitudes de estados fijos, como lo son el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Es así como se forman las tres escalas principales, que son la escala Celsius, a la cual se le asigna el valor 0 del termómetro al punto normal de congelación del agua, y se le asigna el valor 100 del termómetro al punto normal de ebullición del agua. Esta escala se divide en 100 partes iguales, y cada una de estas partes se le denomina grados Celsius. Esta escala fue inventada por Anders Celsius en el año 1742. Tenemos también la escala Fahrenheit, a la cual se le asigna el valor 32 del termómetro al punto normal de congelación del agua, y se le asigna el valor 212 del termómetro al punto normal de ebullición del agua. Dicho intervalo se divide en 180 partes iguales y cada una se denomina grado Fahrenheit. Esta fue inventada por Daniel Fahrenheit en el año de 1724. La tercera escala es la escala Kelvin, a la cual se le asigna el valor 0 del termómetro a la temperatura más baja que pueda existir, es decir, el cero absoluto. El cero absoluto es la mínima temperatura de un cuerpo, en la cual el movimiento de los átomos y las partículas es nulo. Se dice que es una temperatura teórica, ya que no se puede alcanzar en la práctica. Y se le asigna el valor 273.16 al punto triple del agua. El punto triple del agua es el punto de temperatura y de presión en la cual el agua coexiste en sus tres estados: gas, líquido y sólido. La temperatura que se necesita para que esto se dé es de 0.01 grados Celsius y de 611.73 Pascal. Y esta escala se hace coincidir al tamaño de los grados Kelvin con los grados Celsius. También tenemos una cuarta escala, que es la escala Rankine. Es mayormente utilizada en los Estados Unidos y se utiliza para la medición de temperaturas termodinámicas. Se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto y carece de valores negativos. Ahora, aquí tenemos una imagen comparativa de las tres escalas principales. Podemos observar que el 0 en la escala de Celsius es igual a los 32 grados en la escala de Fahrenheit y a los 273.15 grados en la escala Kelvin. Estos tres son el punto de congelación del agua, que es uno de los estados físicos de los cuales estuvimos hablando anteriormente. Tenemos que los 100 grados en nuestra escala, que es la Celsius, es igual a los 373.15 grados Kelvin y a los 212 grados Fahrenheit, que es el punto de ebullición del agua. Y así podemos observar que el 0 grados Kelvin corresponde a los menos 273.15 grados Celsius, que serían los menos 459.67 grados Fahrenheit. Sabiendo esto, podemos hablar sobre los diferentes tipos de temperatura. Está la temperatura ambiente, la cual se refiere a la temperatura que se encuentra en el ambiente en general y se mide generalmente con un termómetro de ambiente. Tenemos también la temperatura del cuerpo. Se dice que una temperatura normal del cuerpo es de 35 a 36,5 grados. Si el cuerpo cuenta con una temperatura mayor a esta, mayor de 37 grados, se dice que tiene fiebre. Es importante mencionar que existen diferentes comportamientos del cuerpo en base a la temperatura. Por ejemplo, a una temperatura mayor el cuerpo se expande un poco y a una temperatura menor el cuerpo se hace más pequeño. También podemos encontrar los choques de temperatura que se dan porque el cuerpo se encuentra a una temperatura muy alta y luego se le introduce algún líquido, por ejemplo agua, a una temperatura muy baja. Los siguientes tipos de temperaturas se utilizan para poder medir la sensación térmica. La temperatura seca se mide sin contar lo que eso es la humedad del ambiente. La temperatura radiante es la temperatura de la superficie de los objetos que se encuentran en un sistema cerrado. Y la temperatura húmeda es la cual se toma en la sombra y que se toma también bajo una corriente de aire. Tenemos también diferentes tipos de termómetros. El primero es de dilatación y contracción. Existen
termómetros para los tres estados de la materia, para el sólido, líquido y gas. Para los sólidos se utilizan termómetros de columnas líquidas, para los gases se utilizan termómetros de gas a presión constante y para los líquidos se utilizan termómetros de mercurio. Estos termómetros se expanden a mayores temperaturas y se contraen a menores temperaturas, como lo que estuvimos mencionando al hablar de la temperatura del cuerpo. Tenemos los termómetros de variación de resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas tienen un flujo de electrones en un material conductor, entonces ese flujo de electrones varía según la temperatura. Nosotros podemos medirla con sensores de temperatura, los cuales transforman una variación eléctrica en una variación de temperatura. Tenemos también los termómetros de radiación térmica, los cuales miden fenómenos de radiación emitidos por la industria. Se pueden utilizar pirómetros infrarrojos para medir temperaturas de refrigerantes muy bajas y se pueden utilizar pirómetros ópticos para poder medir temperaturas muy altas, como lo es la fusión de algún metal. También tenemos el potencial termoeléctrico. Esto se refiere a cuando dos metales se encuentran a distintas temperaturas entre sí, pero se unen. Entonces, esto genera una fuerza electromotriz que después se convierte en potencial eléctrico y se mide en voltios. Más tarde, esta cantidad de voltios se transforma en una temperatura. Ahora tenemos algunos ejemplos de la temperatura en la vida cotidiana. La temperatura del motor de un auto que está encendido es de 85 grados centígrados. La temperatura del ambiente que se considera confortable es entre los 20 grados y los 25 grados centígrados. Con esto podemos observar que la temperatura es una magnitud. Si nosotros estamos hablando de calor, estamos hablando de otra cosa. Entonces, eso lo vamos a mencionar más adelante. La temperatura del horno encendido para preparar una pizza es de 180 grados centígrados. La temperatura del agua para hervir es de 100 grados centígrados y la temperatura corporal promedio es de 36,5 grados centígrados. Ya que sabemos esto, podemos introducirnos al tema del calentamiento global. Para esto vamos a hablar también del efecto invernadero y del cambio climático. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Este es un aspecto muy importante, ya que ha traído graves consecuencias conforme va aumentando. ¿Cuál es su causa principal? El efecto invernadero. Nosotros sabemos que un invernadero es aquella estructura en la cual adentro hay plantas. Entonces, esa estructura de vidrio permite pasar a los rayos de sol, los cuales entran, generan calor y luego salen. Nuestra atmósfera actúa como un invernadero gigante para nuestro planeta. Los rayos del sol entran en el planeta, generan calor, generan la temperatura para que se pueda dar la vida y luego salen. Y el efecto invernadero era algo bueno, es algo bueno en cierta parte para los diferentes tipos de vida. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases han hecho que este invernadero, esta capa, se engrose, entonces no deja salir esos rayos de sol, generando así una mayor temperatura en el planeta. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El cambio climático. Se le llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Hay una diferencia muy grande entre temperatura y clima. El clima habla sobre varios aspectos, como lo son la humedad, la precipitación, los vientos y los diferentes desastres. Bueno, no, los desastres no. Y la temperatura es una magnitud, como ya lo mencionamos. Entonces, se le llama cambio climático a esa variación que ha tenido en los diferentes años. Se dice que el aumento de temperatura que hemos estado obteniendo desde la revolución industrial para acá es el mismo aumento de temperatura que tuvo la Tierra desde la última era de hielo hasta la revolución industrial, lo cual es algo sumamente preocupante y puede traer diferentes consecuencias, como lo son los desastres naturales, el derretimiento de los polos, sequías en diferentes partes del planeta, la propagación de virus y enfermedades como la pandemia que estamos viviendo en este momento del COVID-19, el cambio de ecosistemas y la desaparición de especies, animales y plantas. Pero nosotros podemos implementar diferentes estrategias para poder reducir este cambio climático, como lo son reducir el uso de los automóviles y utilizar bicicletas, apagar los aparatos electrodomésticos que no estemos utilizando, emplear las energías renovables y hacer uso de las 3R. Muy bien, ahora voy a continuar con el tema del calor. El calor es se define como la energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Este se mide en joules, calorías y kilocalorías y se representa con la letra Q. La ciencia que se encarga de la medición del calor es la calorimetría.
Existen diferentes tipos de calor. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado de la temperatura de una unidad de masa y se puede obtener con la siguiente fórmula. El calor específico es igual al calor transferido sobre la unidad de masa. Tenemos el calor latente, el cual es la cantidad de calor transferido a una unidad de masa de una sustancia para poder cambiar su estado. Se habla de diferentes tipos de calor latente, como lo es el de solidificación, evaporación y congelación. Entonces, la fórmula que se utiliza para el calor latente es Q es igual a la masa por el calor latente, y esta constante depende de a qué estado queramos transformar el cuerpo. Tenemos también el calor sensible, el cual es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que se produzcan en él cambios en su estado físico. Ahora, existen diferentes tipos de transmisión de calor. Por ejemplo, tenemos el de conducción, en el cual es necesario que ambos cuerpos estén en contacto. Aquí vemos en la imagen que está un sartén puesto en una hornilla caliente, y entonces la mano sujeta el sartén de la parte que está más cercana a lo caliente. Es posible que la persona que está agarrando el sartén se pueda quemar. Tenemos el de convección, el cual nada más ocurre entre gases y líquidos. El calor es transferido a ese líquido. Tenemos el de radiación, en el cual el calor se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Como lo podemos observar, esas ondas electromagnéticas pueden llegar a transferirle calor a lo que es el sartén y a lo que es la mano, sin necesidad de que estén en contacto. Ahora podemos hablar sobre la capacidad calorífica, la cual es la relación entre el calor suministrado a un cuerpo y su incremento de temperatura, en el cual tenemos esta fórmula. La capacidad calorífica es igual al calor suministrado sobre, ese triángulo significa incremento, y la T es la representación de la temperatura. El calor intercambiado se mide en calorías, y una caloría es igual a 4.184 joules. Y el incremento de temperatura se mide en Kelvin, aunque también se suele usar el grado centígrado o Celsius. Y es igual a la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Tenemos algunos ejemplos de calor en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando encendemos la hornilla de la cocina, el calor que sentimos por la radiación debido al sol, el calor que genera una bombilla y el calor que expulsa el motor de un auto. Entre la temperatura y el calor son las siguientes. Para empezar, la definición. El calor es la transferencia de calor entre un cuerpo y otro, y la temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas en movimiento de un objeto. Las unidades en las que se miden son otras. El calor se mide en joules, calorías y kilocalorías, y la temperatura se mide en sus diferentes escalas: Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine. El instrumento de medición es diferente. Para la temperatura se utiliza el termómetro y para el calor se utiliza el calorímetro. Y algunos ejemplos, pues para poder entender esa diferencia, serían: para el calor, una cuchara caliente que le transfiere calor a una taza con agua, y para la temperatura, pues la temperatura del agua a hervir son los 100 grados. Ahora vamos a continuar con las leyes de los gases. Un gas es el estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interactúan débilmente y así no forman enlaces moleculares. Un gas tiene diferentes características. Por ejemplo, carecen de una forma definida y un volumen definido, y si los ponen en un recipiente ocupan todo el volumen del recipiente. Son sumamente comprensibles debido a la mínima fuerza de cohesión entre sus partículas, y todos los gases pueden pasar al estado líquido siempre y cuando se les comprima a una temperatura inferior a su temperatura crítica. ¿Cuál es la temperatura crítica? La temperatura crítica de un gas es la temperatura a la cual pueden ser licuados. Los gases licuados son los gases licuados de petróleo y tienen diferentes usos. El oxígeno licuado se utiliza para la soldadura autogénea, y el hidrógeno líquido se utiliza como combustible en las naves espaciales. Lo siguiente sería el gas ideal. El gas ideal es un gas hipotético que facilita cálculos matemáticos. Se supone que tiene un número pequeño de moléculas, que su densidad es baja y su atracción intermolecular es nula. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen. Así es como se ve hipotéticamente un gas real. Tiene, pues no muchas, pero sí varias partículas, las cuales están en movimiento y chocan entre ellas. Pero un gas ideal se supone que tiene menos moléculas, tiene un volumen menor y pues no hay una interacción representativa entre ellas. Ahora, la teoría cinética. La teoría cinética de los gases parte de la suposición de que las moléculas de un gas están muy separadas,
y se mueven en una línea recta hasta que al encontrarse con otra molécula colisionan entre sí o incluso pueden colisionar con la pared del recipiente. Tiene diferentes consideraciones. Por ejemplo, la primera es que los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño, pero si tenemos dos gases diferentes, pues las moléculas y se mezclan, las moléculas van a tener diferente tamaño entre sí y pues diferente volumen también. La segunda consideración es que las moléculas de un gas contenido en un recipiente se encuentran en constante movimiento. La tercera es que las fuerzas de atracción intermoleculares son despreciables entre sí, y la cuarta es que el volumen que ocupan las moléculas es despreciable en comparación con el volumen total de un gas. Entonces, esas son las 4 consideraciones de la teoría cinética. Los parámetros que se utilizan para poder hablar sobre las leyes de los gases son presión, volumen, temperatura y los moles. La presión es la cantidad de la fuerza aplicada sobre una superficie y se mide en pascal. El volumen es el espacio ocupado por cierta cantidad de masa y se expresa en litros. La temperatura es la medición de la agitación interna de las partículas de un gas y se expresa en grados Kelvin. Cuando hablamos de las leyes de los gases vamos a estar hablando de la escala Kelvin. Y los moles es la cantidad de la masa del gas y se expresa con una N. Ahora vamos a hablar sobre las leyes de los gases. La ley de Boyle. Esta dice que el volumen y la presión van a ser inversamente proporcionales entre ellos al tener una temperatura constante. La ley de Charles dice que el volumen y la temperatura van a ser proporcionales entre sí si la presión es constante. La ley de Gay-Lussac dice que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales si el volumen es constante. La ley de Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional al de los moles de gas y se representa por esta fórmula, donde V es el volumen, N es el número de moles y K es la constante. La ley general de los gases es una mezcla de las 3 leyes principales y fue hecha por el mismo Gay-Lussac. Esta tiene la siguiente fórmula para representar, donde dice que la presión se tiene que multiplicar por el volumen y se tiene que dividir entre la temperatura para obtener una constante. La ley de Graham dice que la velocidad de difusión de los gases es indirectamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas de las partículas. Y vemos aquí una fórmula. Dice que la velocidad del gas número 1 sobre la velocidad del gas número 2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas número 1 entre el peso molecular del gas número 2. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.